Te toca en malos lugares, digamos, tiene que ver con el tiempo y con la suerte, con los procesos. Durante muchos años el vocero de la EPE fue alguien en que ya a esta altura, yo creo que ya no le entraban las balas porque el tipo de verdad estuvo en varias gestiones y ya en un momento se lo notaba tan cansado que no quería saber más nada, y ya estaba en condiciones de, vamos a dejarlo en paz al ex vocero de la EPE, pobrecito, que laburó durante muchos años. Y claro, y el heredero le tocó un momento jorobado, porque una cosa es anunciar aumentos del 10%, el 15%, ahora otra cosa es cuando te dicen, che, tenés que salir a anunciar un aumento del 65%. Bueno, le toca eso al actual vocero de la EPE, a Esteban Reza, que tiene la gentileza de venir a piso a contarnos de qué va todo este aumento de la tarifa de energía en Santa Fe. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi pésame también por el lugar que te toca. Sí, y gracias por el recuerdo de Hugo Seré. No, Hugo es un fenómeno, yo le tengo mucho 40 cariño. años. ¿40 años? 40 años. ¿Pero qué edad tiene Hugo? Si parecía de 40, ¿viste? Entró muy joven. De hecho, él hizo la carrera estando ya como empleado de la empresa. ¿La carrera de? Comunicación social en Paraná. Mirá, no sabía que... A Hugo lo podríamos traer a hacer algún programa acá. Debe estar harto de hablar, Hugo. Sí. Bueno, Esteban, te toca a vos esto, y te toca en un momento complejo. un poco más la introducción, cuando encima siquiera es un aumento de la empresa, sino que en realidad es un aumento nacional, porque estamos hablando de la resolución 92 de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece dos cosas. Por un lado, un aumento del costo de la energía, y esto afecta, por supuesto, a todo el país, no solo a Santa Fe, y también un techo a los subsidios, sobre todo para los que son de las categorías 2 de las 3 que tienen un subsidio. Ahora vamos a hablar sobre eso. Y este nuevo esquema, hay que trasladarlo y por supuesto que va a impactar en todos los argentinos. En todos los argentinos y en Santa Fe directamente. Muchos dirán, bueno, pero nosotros venimos pagando aumentos. ¿Por qué tenemos que volver a pagar aumentos si nos habían sacado subsidios? Sí, este es el segundo aumento nacional del año. El primero fue en febrero y que por ahí empezó a tener impacto en abril, ¿sí? Abril-mayo. Por lo que primero hay como una suerte de impacto emocional y después hay un impacto real en el bolsillo, porque como las facturas son bimestrales, la cuenta final de ese aumento viene 2 meses después. Entonces, se están pagando los aumentos que se habían anunciado en febrero y enseguida ya tenemos este impacto con esta resolución 92 de Nación, como le decía. ¿Cómo impacta esto en números? Porque los aumentos varían entre un 12 y un 65%. Sí, decimos el 65 porque creo que es el número que hay que decir para que la gente, para vacunarlo, digamos, al que está escuchando. Sí, que nosotros en realidad tratamos después de traducirlo en pesos, porque el porcentaje no deja de ser una abstracción y algo que al usuario por ahí no le dice demasiado, porque por ahí puede ser un porcentaje muy alto al sonido y digamos cuando lo escucha, pero si está pagando poco después no se traduce en tantos pesos y viceversa. Si uno está pagando mucho, un porcentaje por ahí de un 10% puede significar. Entonces, ¿qué hacemos desde la empresa para tratar de que tenga una entidad concreta esta resolución 92? El 85% más o menos de los usuarios de la empresa son residenciales, es decir, casi todos. La mayoría de esos usuarios están contemplados dentro de lo que son los 400 kilovatios bimestrales. Entonces, tomando esa medida, que es la que siempre usamos, 400 kilovatios bimestrales, y esto está en nuestras páginas de red también por si alguien quiere ir viéndolo, o si después de esta nota quiere volver sobre esto. En los N1, que son aquellos usuarios... Hay un cuadro que ustedes publicaron, pero digo, sobre la base de 400 kilovatios bimestrales. Alguien que no tiene subsidio. Hay 3 categorías. Exacto. N1, N2 y N3. Esa categoría... Sí. Vamos a hacer una nota al pie. Esa categoría vienen de aquel esquema del RACE, del gobierno nacional anterior, que es el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía, en donde
uno podía inscribirse para poder tener esos subsidios y según su perfil económico, según esa declaración jurada que se hacía en la página de Nación, que de hecho sigue abierta, invitamos que lo hagan. Ahí está el cuadro. Mira. Perfecto. Que es Argentina.gov/subsidios. Uno puede anotarse y ahí, según ese perfil económico, queda como N1, los de alto perfil, N2, los de bajo, y N3, los de rango medio. Hago una salvedad. En aquel momento se discutía y se hablaba de que si me anoto pierdo la posibilidad de comprar dólares. ¿Sí? Mucha gente de clase media le escapaba al subsidio porque creía que era inconveniente o porque pensaban cosas que si yo me anoto ahí, que voy a usan aparecer datos. en la FIP. Exacto. Bueno, entonces muchos no lo hicieron. Al no hacerlo, automáticamente uno va como N1. Claro, queda como el más alto. ¿Quiénes son los de perfil N1? Tener ingresos de más 3 millones de pesos, tener 3 o más casas, tener 3 o más autos, tener embarcaciones. Claro. 1/3 de los usuarios residenciales de la provincia son N1. Porque no se inscribieron. Básicamente. No porque tengan 3 casas, ni ganen 3 millones, ni nada por el estilo. Exactamente. Todo nos hace pensar, por la realidad socioeconómica del país, por supuesto también de la provincia, que prefirieron comprar dólares. Que muchos de esos N1 no corresponden a esa categoría. Exactamente. Son los que dijeron, bueno, pero yo pago más luz, pero en realidad me guardo para comprar los $200 mensuales. Eso está abierto. O pasa otra cosa. Quizás lo hicieron, en ese momento los números, digamos, su situación era una y estaban como N1, hoy cambió y bueno, quedaron ahí. Entonces, está abierto eso. Pueden inscribirse o reinscribirse, reempadronarse, eso se puede hacer. Y no solo corresponde a la energía eléctrica. O sea, yo gano menos de 3 palos, hoy puedo reempadronarme. Si sos N1, sí. ¿Sí? O sea, ¿Dónde figura esto? Sí, ¿dónde? O sea, ¿cómo sé que soy N1, N2, N3? Claro, ¿a dónde voy? En la parte superior izquierda de la factura, donde está la dirección del suministro, plan, ruta, folio, que es lo clásico que siempre le piden como dato, como DNI, digamos, de la factura. Abajo dice tarifa. La parte superior izquierda, tarifa 101, que corresponde a la residencial, y entre paréntesis ahí dice N1, N2, N3. Bien clarito. Bien. ¿Y cómo puedo cambiarme? Entran Argentina.gov/subsidio, esto es nacional. O sea, la EPE en realidad no tiene injerencia. ¿Sí? Pero mientras esté abierto, recordamos que existe, aprovechémoslo. Bueno, aprovechémoslo. La pregunta es, yo me cambio de N2 o Entonces, N3 en el próximo ejercicio aparece como N2 o N3. Exactamente. Te pregunto, si hubiera alguna modificación. Esa placa que estamos mostrando ahí, cuando vos decís N1 de 63.000 a 73.000, van a recibir un 15,6, que son algo así como 9.877 pesos. 10.000 pesos. ¿En concepto de qué van a recibir? ¿De total? ¿Van a recibir 10.000 pesos de aumento? Sí. ¿Total? Sí. ¿O es solamente un porcentaje? Porque viste es que el cálculo total Ajá. en función del costo de la energía. Ah, bien. ¿Está? O sea, el tipo que paga entre 65, por dar un número, y 75, va a pagar 10 lucas más. Exacto. El que paga hoy, que es N2, de 34.000 a 45.000, va a pagar 11.000 mangos más. Sí. N2, recordamos, de más bajo ingreso. Sí, y el último, N3, que es aún de más... ¿N3 qué es? Clase media. N3, claro, es de ingresos medios. ¿Por qué ordenaron al revés? N1, N3. Por una cuestión de estigmatización. Ah, de estigmatización, para que no quede... El N3, que es la clase media, que paga de 34 a 51, que es donde estamos la mayoría, o por lo menos los que se inscribieron, vamos a pagar 17.300 pesos más o menos de promedio. Es donde más impacta este aumento. O sea, acá queda claro que nos sacan el subsidio. Bueno, yo le decía, no solo está este aumento, sino que hay un techo al subsidio. ¿Qué significa poner un techo? Que superado cierta cantidad de kilowatt, a partir de ese techo, esos kilowatts van a ir sin subsidio. Entonces, si yo soy N2, no. Si soy N2 o N3, hay una placa al respecto. Ajá. Y si vivo en zona fría y no fría, esto es parte de la... ahora lo vamos a explicar. Por ejemplo, el N2 es mensual 350, o sea que si lo bimestralizamos es 700, ¿sí? Para los N2. Y en el N3 bimestral es 500. O sea que a partir del N3 del 501, ese kilowatt extra ya se computa de manera diferente. A ver, vos tenés de 400
el precio que me acabas de dar. El cuadro anterior. Nosotros usamos 400 por una cuestión promedio, de que la mayoría de los residenciales están... la resolución 92, la 90 y la 92, establece un nuevo techo a los subsidios. En los N2, ese techo, que va a impactar en la mayoría de los santafesinos, que es zona no fría, es de bimestral 700. Y en los N3 es de 500. Bien. ¿Sí? Clase media 500. Sí. O sea, el techo... Y los sectores bajos 700. Volvemos sobre la clase media. El techo en la N3 es más bajo que en la N2. O sea, el impacto del aumento fue más alto en la N3 y el techo a su vez también... Sin estigmatizar, los sectores bajos, los que, digamos, apenas alcanzan a poder pagar la luz, que tienen dificultades, tendrían que gastar 700 kilovatios para, digamos, para perder el subsidio. Que es alto. Es un consumo que es muy alto. Es un consumo alto. Y los que son de zona fría, ¿quiénes son de zona fría? Pero nosotros no. Hay 8 departamentos. La parte sur, porque es cálido templada. Y no tiene gas. Algunos no tienen gas. Bueno, hay una condición. Tiene que ser zona fría, con la condición de que no exista red de gas. Son 50 localidades del sur de la provincia. En esos casos, el techo es más alto, se duplica. Como no tienen la alternativa del gas para calefaccionarse, en estos meses que deberían ser fríos. Sí. No sería el día hoy. Hoy no. Al tener esa alternativa, entonces, no tener esa alternativa, le duplican ese techo. O sea, perfecto. Pasa a ser de 1.400 en los N2 y de 1.000 en los N3. No confunde un poco, está bien, vos me dirás, bueno, pero es la forma en que la gente eligió empezar a pagar, pero no confunde un poco el tema de la mensualidad. Nosotros teníamos una vieja costumbre del bimestre y ahora vienen las 2 facturas mensuales. Eso fue una decisión en virtud del costo de la energía. Sí, claro. Porque ya no se puede dejar una plata para pagar al mes siguiente como se acostumbraba. Está claro, pero tener una lectura mensual exige o duplicar los empleados para que estén tomando lectura más rápido, o tener telemedición, ¿sí? Que son unos aparatitos que van dentro de los medidores para que desde oficinas técnicas se puedan tomar lectura. De eso. Ni. Tenemos alrededor, la empresa tiene, más o menos, es un tercio, ¿sí? Son casi 1 millón de la población, ¿no? Casi 1.400.000 usuarios. De a poco se van incorporando, sobre todo en zonas rurales y grandes usuarios, la medición. Acá en Santa Fe, por ejemplo, hay una experiencia en algunos edificios que están alrededor del Parque Federal. Es lento, es costoso, pero de a poco se avanza en eso. Entonces, quizás de acá a cierta cantidad de años, posiblemente sea, ¿sí? Como el tema de prosumidores, ¿sí? Probablemente de acá a 10, 15 años la mayoría de los usuarios sea prosumidores, digamos, decir, son cosas que se plantean ahora, que se empiezan a hacer los primeros pasos, pero que bueno, en un horizonte de inversiones lleva tiempo, ¿sí? No te voy a hacer preguntas a largo plazo, porque la verdad que en este país hablar de largo plazo es muy difícil. De todas maneras, te pregunto cómo estamos como empresa, sin hacer no te corresponde hacer una evaluación política, si la querés la haces. ¿Cómo estamos como empresa respecto a cómo estábamos hace, 5 años atrás, 6 años atrás? ¿Y cómo estamos de cara al futuro, a mediano y corto plazo, para garantizar el servicio, para sostener más o menos los costos? ¿Hemos invertido, hemos dejado de invertir? ¿Cómo está la empresa? No hay mucho secreto en una empresa como de energía, ¿sí? Depende de las inversiones. A más inversión, más calidad. Menos inversión, menos calidad. ¿Habíamos dejado de invertir? Se había dejado de hacer las inversiones, quizás no se invirtió tanto como era necesario, ¿sí? Pues yo le decía esto: a más inversión, más calidad. Menos inversión, menos calidad. A su vez, la empresa tiene una responsabilidad social como empresa. No puede poner la tarifa que desea, ¿sí? Tiene que poner una tarifa asequible, medianamente razonable, para que el usuario lo pueda pagar. No aumentar la tarifa implica no hacer inversiones, a su vez. Entonces, siempre se pendula entre el deseo y la posibilidad, por decirlo de alguna manera,
entre el ideal de inversiones que son necesarias, que por ejemplo en la provincia son 2 ET por año, ¿sí? Y la realidad de lo que puede ofrecer como tarifa para que el usuario pueda pagarla. Esta tarifa no es la tarifa ideal, es la tarifa posible, ¿sí? Cuando se celebró en febrero la audiencia pública, la exposición que hizo el ingeniero Casín dejaba bastante claro esto. Ahora, no hacer inversiones, por ahí es un alivio temporal al bolsillo del usuario, pero es una cierta condena a futuro, porque después vienen problemas en el servicio. No hay mucho secreto. Entonces, hay gobiernos que deciden en un periodo, es decir, porque la decisión es política. Hacemos más inversión, por lo tanto aumentamos más la tarifa, por lo tanto aseguramos mejor calidad de energía, o debería, ¿sí? O no aumentamos tanto porque acompañamos el problema económico, social y la realidad del país en detrimento de, bueno, resignar un poco la calidad, ¿sí? Entonces, ahí, en función de esas decisiones, es que se tiene después el resultado. Suele, por ejemplo, los primeros periodos del socialismo, una muy fuerte inversión, ¿sí? Muy fuerte inversión. Que eso deviene, a su vez, en cierto, entre comillas, alivio al que viene después, porque tiene esa cola de inversiones. Amortiguado Claro. el pago de inversiones. Pero que al descontinuarla afecta y el efecto es casi inmediato. Si uno puede 1 año, 2 años, pero en 3, 4, si no se invierte, enseguida aparece eso. Y volver a dinamizar las inversiones y demás llevan tiempo. Un ET, construir desde que se toma la decisión, se hacen los pliegos, se hacen los estudios técnicos, por ahí llevan 5 años, ¿sí? No es de un día para el otro. Entonces, sin querer eludir, pero necesitaba esta introducción, es, según la decisión que tiene el gobierno, se va a ir hacia un lado o hacia el otro. La decisión de este gobierno es recuperar las inversiones, que consideró que la gestión anterior no hizo las suficientes para, bueno, e incluso está dentro de la órbita de la producción, la empresa ahora, para que, vuelva a dinamitarse el potencial que tiene la provincia. Internamente solemos decir que el gobernador Puyaro habla de la locomotora, Santa Fe como la locomotora. Sí. La EPE es el motor de esa locomotora. O sea, para que funcione la locomotora tiene que tener un motor robusto, confiable, sólido. Bueno, la EPE es el motor de ese desarrollo productivo, porque donde hay energía hay desarrollo. La ley FER, gran acierto, gran acierto de la ley FER para el desarrollo rural. Así que... Están en eso, ¿no? El tema de la electrificación rural, están en un proceso bastante... Mire, esta semana se están abriendo sobres licitatorios por más de 1.000 millones de pesos, la semana pasada otros 1.000 millones. Es una ley que funciona, que hay que sostenerla, porque nosotros vivimos acá dentro del casco urbano, en general no tenemos demasiados inconvenientes. En la ruralidad, un lechero, si no tiene energía, la producción de leche no la puede meter en una heladera para después poder comercializarla. O la vende en el momento, o la pierde. Entonces, por ahí hay inversiones, y esta ley lo permite, de hacer, y después le voy a tirar otro dato, otro número, que sé que los números a usted le gusta. Hacemos 40 kilómetros de línea para 4 tambos, una escuela rural de peones, de hijos de peones rurales, y 4 cascos urbanos. Y eso es una inversión millonaria. ¿Millonaria? ¿Para qué? Para 10 casitas y 2 tambos. Y la EPE lo hace. Por eso es importante también que sea que sea el Estado, claro. Hay que decirle a un particular que vaya a invertir a un... Yo siempre con la característica geográfica de Santa Fe, que tiene 11 usuarios por kilómetro cuadrado. 11. O sea que para hacer... Que ese es un dato que los santafesinos ignoramos, y es el que nos aumenta el costo. Digamos, en Buenos Aires... 700. ¿700 qué? Usuarios por kilómetro cuadrado. Claro. Pero perdón, Connie, ¿cómo se explica entonces que con 700 usuarios por kilómetro cuadrado tengan semejante cantidad de subsidios Buenos Aires, y nosotros con 11 kilómetros? Hay que volver a la generación del 80 y pensar cómo se pensó el país.
O sea que ese es un dato que el santafesino lo desconoce. El costo que tiene de lo que se llama el transporte de la energía a Santa Fe es increíble, porque vos ponés, decía Esteban, tenés que llevarle luz a un campo perdido y tenés que hacer la instalación solo para ese campo, las 2 casas. En Buenos Aires, esa inversión te sirve para 700 viviendas. Le voy a tirar otro dato que acompaña eso. 62.000 kilómetros de cables tiene la EP. Claro. 1 vuelta y media al mundo. ¿Sí? La que le sigue es Córdoba, que no llega a la mitad de los cables que nosotros tenemos en baja, media o alta. ¿Y ahí por qué? Hay una... ¿Por la geografía de Santa Fe? ¿Por la geografía o porque se planificó mal? No, la geografía de Santa Fe son casi 1.000 kilómetros, 890. ¿Cuántos son de Rufino a Florencia? Sí, no importa, pero digo... digamos. Y Córdoba tiene muchas cooperativas y no tiene la cantidad de localidades atendidas que tiene Santa Fe. Entonces, tenemos 62.000 kilómetros de línea, con 11 usuarios por kilómetros cuadrados, que ese usuario que vive en la zona rural paga lo mismo que nosotros. La cuestión ahí no es por dónde vivo lo que pago. Usted es usuario de la empresa provincial de la energía, el valor es el mismo. Y bueno, y hay que atender todos. Y la misión que tiene la empresa no es solo atender el servicio, sino también es expandir la red, porque expandir la red es crecer. Esteban, para una última parte, sé que tenés que ir a quizá decir esto en otro lugar, pero hablaste de las bondades y en esto sin que suene promesa. Cuando ustedes ven el mapa actual de gestión, ¿hay zonas rojas? ¿Zonas que uno diga, falta mucho acá, hay que reforzar acá? Rosario. Bien. Rosario tuvo un verano que no debió haber tenido y que se está trabajando para que no se repita. Y van a venir cada vez peores. Y se están haciendo inversiones, se están haciendo gestiones, se están modificando y readecuando las estaciones y el tendido subterráneo, que es donde hay mucha parte, para que esto no vuelva a suceder. Se está próximamente a habilitar a fin de año o a principio o durante el verano una estación transformadora Catamarca. Se abrieron los sobres para una nueva estación Mendoza, es decir que en el corto plazo va a haber 2 estaciones transformadoras nuevas en Rosario, más que esto no es cuestión solamente de tener una estación transformadora nueva, sino toda la infraestructura que tiene que acompañar, garantizar que esa energía pueda llegar, que tiene que ver con cables de media, bajas, subestaciones, ir bajando las tensiones hasta llegar a los domicilios, los comercios, las industrias. Así que no es solamente, digamos, es decir, son acciones concretas para que eso que pasó no vuelva a pasar en el corto plazo. Tengo la última y a ojo de buen cubero. Aún sin los subsidios, aún con estos aumentos, cotejando lo que cuesta la energía en el mundo, las dificultades que tenemos, ¿seguimos pagando baja la energía o ya pusimos el precio de la energía más o menos al precio que corresponde? Bueno, hay una cuestión de educación que tenemos que incorporar los santafesinos, que es entender el uso que le damos al recurso, que es un recurso que no solo cubre el bolsillo, sino que también es finito, ¿sí? Es no renovable. Entender el comportamiento que tienen para poder entender cómo funciona la energía, lo caro que es generarla y el derroche que a veces hacemos. No sigue estando, es decir, se va acercando a los números internacionales, pero sigue estando por debajo. Pasa similar con la nafta. Sí, hay un simulador de consumo y también de facturación en la página de la empresa, ep.santafe.gov.ar. Entonces es una cuestión de educación, porque esto nos va a ayudar a nosotros, y no solo con la energía, con todo el medio ambiente. Tenemos que cuidar el recurso, no hay plan B. No hay plan B. Es bueno saberlo eso. No hay plan B. Entonces, si, no, total es barata. No importa si es barato o es caro. La discusión es, ¿para qué voy a tenerlo prendido si no necesito tenerlo prendido a la luz, por ejemplo? O pararme frente a la heladera, abrir la puerta de la heladera para ver si como o no como. Es una tontería, pero hay discusiones que se empezaron a dar en los hogares que son increíbles. Abrir la heladera al cohete, claro. Tener prendido, por ejemplo, los que tenemos la suerte de tener, por ejemplo, el filtro de la pileta 3 veces por día automáticamente, cuando en invierno lo puede poner una sola vez. Todo gasta. Es educación.
Desenchufar los cargadores. Digo, hay un montón de energía que estás gastando innecesariamente. Esteban, te están pidiendo en otro lado, así que no quiero ser descortés con los colegas. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Esteban Rezas, el vocero de la EPE, viene a poner la cara y pone toda la energía sobre la mesa. Llegan los aumentos, ya sabés qué, cuánto, a quién corresponde, y si no te puedes cambiar de N. Andá, metete en Mi Argentina y decís, mira, yo no soy yo estoy gastando tanto menos. Antes lo hacía porque quería comprar dólares, bueno, ahora andá, cambiate, a lo mejor ahorrás un poco de guita en la energía, que sigue siendo barata para lo que estamos pagando.